¿Qué tal amigos? Seguimos con el tema derivadas. Vamos a resolver hoy la derivada de una función con exponente función. Este ejercicio lo vamos a hacer de dos maneras. Primero con esta regla de derivación y después aplicando logaritmo. Entonces, ¿cuándo se aplica esta regla de derivación? Cuando la base y el exponente ambos tienen x. Por eso que dice, estos son funciones u y b. Entonces vamos a emplear esta regla de integración. Acá la base es u, en este caso u es x, y este exponente, es decir 65x, pasa a ser b. A ver, vamos a resolver. Colocamos acá y derivada igual. Tenemos acá b, entonces anotamos 65x. Seguimos haciendo por u elevado a la b menos 1, sería u es x, ya, elevado a la b menos 1, 65x menos 1 sería, por la derivada de u, es decir, la derivada de la base. Tenemos acá x derivada. Estamos haciendo paso por paso. Más, seguimos logaritmo neperiano de u. Logaritmo neperiano de u, que en este caso es x, seguimos haciendo por u a la b. U es x, b es 65x. Por b derivada, entonces el exponente hay que derivar. 65x derivada. Como observan, paso por paso lo estamos realizando. Vamos a ir avanzando. Se observa por acá. Multiplicación con la misma base, los exponentes se suman. Vamos a emplear esta ley de exponente. Acá el exponente se sobreentiende que es 1, lo vamos a colocar. Entonces, previo a ello, el 65 de adelante se respeta. Miren, multiplicación con la misma base, anotamos solamente una vez y los exponentes se copian. Es decir, el 1 que se sobreentiende más 65x menos 1. La derivada de x es igual a 1. Ahí está su resultado. Vamos por acá. Más, tenemos logaritmo neperiano de x. Aquí no podemos emplear esta ley de exponente. ¿Por qué? Porque esta x tiene logaritmo. Entonces no se puede. Por lo tanto estamos copiando nomás. Lo que sí aquí tenemos que hacer, la derivada de 65x es igual a 65. Derivada de x es 1, pero se respeta 65. Vamos a acomodar. Este más 1 se anula con este menos 1, es decir, es 0. ¿Qué nos queda? Este 1 por 65 es 65 nomás. Veamos x elevado a la 65x. Eso nos da el primer término. Vamos al segundo. Lo vamos a ordenar. Este 65 lo vamos a colocar adelante. Esta x vamos a dejar nomás al medio. Y este logaritmo neperiano a lo último. No olvidar que el orden de los factores no altera el producto. Y para finalizar, aquí vamos a emplear factor común. Común significa repetido. Miren lo que vamos a marcar. Está en el primer término y también en el segundo. Por eso se dice factor común. Lo anotamos, sería 65 veces x elevado a la 65x. Por, abrimos paréntesis, aquí miren, cuando el mismo término es factor común, se anota el 1 que se sobreentiende. Es como si les preguntase 65, ¿por qué número es 65? Por 1 nomás. Más, esta expresión está adelante precisamente del factor común, lo que falta es logaritmo neperiano de x. Este es el resultado de este ejercicio. Brevemente repasamos. Miren la regla, dice b es el exponente, u es la base. Aquí tenemos, miren, el exponente de 65x por u a la b menos 1, miren, el exponente menos 1, por u derivada, la base derivada. Más logaritmo neperiano de u, pero u es x, por u que es x elevado a la b 65x, por b derivada 65x derivada. Sacamos las derivadas auxiliares y aquí ya empleamos
esta ley de exponente y quedamos con esto, y acá hicimos factor común y nos dio ese resultado. Ahora vamos a resolver el mismo ejercicio de otra forma, es decir, aplicando logaritmo. Entonces, cuando se aplica el logaritmo, se lo hace en el lado izquierdo y en el lado derecho. Entonces, hicimos ahí aplicando logaritmo. Mire, vamos a usar el logaritmo neperiano. Si el logaritmo neperiano de y si aplicamos al lado izquierdo primer miembro, también tenemos que hacer al lado derecho o segundo miembro. Tenemos acá entonces logaritmo neperiano de x elevado a la 65x. Antes de aplicar reglas de derivación, vamos a aplicar una ley de logaritmo. A a la n es igual a n por logaritmo de a. Es decir, el exponente pasa adelante a multiplicar. Eso lo vamos a hacer aquí. El lado izquierdo lo dejamos. Miren acá el exponente, 65x, viene adelante a multiplicar y queda logaritmo neperiano de x. Entonces, observamos acá, el exponente en un logaritmo viene adelante a multiplicar. Eso hicimos con 65x. Ahora vamos a emplear dos reglas de derivación. La del logaritmo neperiano, que es u' sobre u, y la del producto, porque acá es un producto, ¿no? Primer factor es u, segundo factor es b. Entonces, vamos a derivar. La derivada de un logaritmo neperiano se escribe la raya de quebrado. Miren, ustedes practican derivada, miren su resultado. Raya de quebrado. U derivada, es lo que está después del logaritmo neperiano. Sería y derivada. Sobre u sin derivar. Miren, y sin derivar. Vamos por acá. Dice la regla. La primera derivada. La primera es 65x. Ya. Vamos de paso por paso. Ahí tenemos la primera derivada por la segunda sin derivar, logaritmo neperiano de x. Más, ahora es al revés, la primera sin derivar, o sea, copiamos 65x, por la segunda derivada, la segunda es logaritmo neperiano de x. Esta derivada. Vamos a sacar las derivadas auxiliares, aquí vamos a ir colocando lo mismo. Y' sobre y es igual. Derivadas auxiliares, derivada de 65x es igual a 65. Vamos a respetar logaritmo neperiano de x. Al igual que más 65x por la derivada de un logaritmo neperiano. Entonces sería u derivada sobre u sin derivar. Entonces sería acá x derivada sobre x sin derivar. Ya, aquí podemos ir avanzando un paso en el lado derecho. Acá dejamos nomás 65 veces logaritmo neperiano de x. Más. Bueno, acá x se puede anular con x. Esta x se va con esta x. Y respetamos el 65. Acá tenemos la derivada de x es igual a 1. Bien. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos emplear también factor común, como se ve claramente que es 65. Entonces acá podemos ir colocando una vez más lo mismo. Aplicamos acá factor común, 65. ¿Qué queda? Logaritmo neperiano de x. Ya no anotamos 65, más 65 ya está, pero falta ese 1. Ahora aquí, esta y que divide, lo que divide pasa a multiplicar. Anotamos acá, y derivada igual. Miren, esta y divide, pasa a multiplicar. Sería y por 65 por el paréntesis que es logaritmo neperiano de x más 1. Pero esta y tiene su igualdad, ¿no? Esta y es x elevado a la 65x. Vamos a reemplazar por ahí. Entonces reemplazamos la y, anotamos nomás y' igual. Entonces en vez de y tenemos x elevado a la 65x. Lo demás se respeta por 65 y el paréntesis que es logaritmo neperiano de x más 1. Vamos a ordenar.
Tenemos y' igual el 65 delante, después la x elevado a 65x por, y tenemos logaritmo neperiano de x más 1. De la otra forma salió 1 más logaritmo neperiano de x, es lo mismo, no salió la suma. En la suma se puede emplear la propiedad conmutativa. Revisamos brevemente lo que hicimos. Entonces aplicamos logaritmo, miren, lado izquierdo, lado derecho. Después esta ley de logaritmo, el exponente viene adelante a multiplicar, lo hicimos con 65x. Aplicamos las reglas de derivación, logaritmo neperiano, u' sobre u, en este caso es y' sobre u. Acá aplicamos la regla del producto, derivar la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Acá sacamos la derivada auxiliar, acá también, miren, x derivada sobre x, simplificamos x con x, aquí aplicamos factor común como se observa en 65, luego esta y que divide pasa a multiplicar, la reemplazamos la y para que quede en función de x, ¿no? Y x a la 65x. Acomodamos, o sea, el 65 delante, y ahí finaliza el ejercicio. Bien, mis queridos amigos, hemos finalizado este video. Muchísimas gracias por su atención.